Hola a todos, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Creidear Online. Bueno, como ustedes saben, nosotros empezamos siendo Creidear tu idea lo vale con encuentros profesionales presenciales y posteriormente, debido al COVID-2019, hicimos un cambio y empezamos a hacer estos encuentros de manera online bajo el nombre de Creidear tu idea al nuevo mundo. Y es en este nuevo mundo donde hoy tenemos el honor de poder conversar y de entrevistar al doctor René Chapur, que nos va a estar hablando del protocolo familiar, que es fundamental en toda empresa de familia. Bueno, René Chapur, les voy a comentar brevemente quién es él. Es el fundador de Consensum, Soluciones para tu empresa familiar. Es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en resolución de conflictos por la Universidad de Pepperdine, que es una universidad líder en estos temas. Él además trabajó en la gestión colaborativa de resolución de conflictos, viene trabajando, perdón, hace 20 años, estuvo en más de 150 casos de mediaciones, tanto civiles como comerciales, y asesora a empresas familiares basándose en tres pilares fundamentales: la sustentabilidad del negocio, la empresa familiar y el desarrollo de las personas. Además está decir que también ha dictado y dicta seminarios tanto en el ámbito nacional como internacional, y es autor de numerosos artículos y libros de este tema. Así que los dejo en buenas manos. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? Hola Luciana, gracias por la invitación, un placer estar hoy contigo. No, gracias a vos Estoy por muy estar bien, estoy muy acá. contento de poder. Bueno, Bueno, un gusto enorme. ¿Querés que empecemos? dale, sí, sí. Ahí estoy compartiendo la Bueno, pantalla. ¿La ves? sí, la veo perfectamente, claro que sí. Bárbaro, buenísimo. Bueno, bueno, cuando hablamos de empresas familiares, hablamos de empresas que son ¿Querés poner la pantalla un poquitito más grande? Ahí, La diapositiva. así. No, la diapositiva. Bueno, como te parezca. Hay Así una te posibilidad parece. de ponerla por una diapositiva. A ver, ahí está. La de la derecha, esa. Está, ahí, sí. Exactamente, ahí va. Bueno, cuando hablamos de empresas familiares hablamos no solamente de 3 o 4 empresas familiares que son importantes, sino que hablamos del 70 u 80% de las empresas privadas de nuestro país son familiares. Esto quiere decir que no solamente hay una empresa funcionando, sino que hay una familia que está atrás de esa empresa. Y la familia tiene una intención de que esa empresa siga subsistiendo con el correr de las generaciones, que se mantenga a través del tiempo. ¿Mm? Pueden ser empresas de trabajo familiar, de dirección familiar o de propiedad familiar. Todas empiezan siendo de trabajo familiar, un artesano, un pequeño comercio, etc. Para que esas empresas puedan perdurar en el tiempo, existen algunas herramientas. Una de esas herramientas es que la empresa puede elaborar lo que se llama en la jerga de empresas familiares protocolo familiar. ¿De qué se trata este protocolo familiar? El protocolo familiar básicamente se trata de un conjunto de conversaciones significativas entre los miembros de la familia que posibiliten ir resolviendo aquellas cuestiones que son importantes y anticipándose a los hechos que son inevitables. Se trabaja por consenso. Nuestro servicio se llama Consensum y viene de consenso. Eso quiere decir que las decisiones en el protocolo familiar no se basan no están basadas en las mayorías o en las minorías. No votamos para ver quién tiene razón o quién no la tiene, sino que tratamos de consensuar, de convencerte. Si yo tengo la idea de que lo mío es más adecuado y de ser convencido por la otra parte para poder llegar a algún buen puerto. Pasamos. El Sí. protocolo familiar es lo que se dice un traje a medida. Esto quiere decir que no hay un protocolo familiar único para las familias Pérez, García, López, Noli y Chapur, sino que se debe explorar, así como cada familia es única, si bien tienen muchos puntos en común, las empresas familiares, cada una tiene sus propias particularidades.
sus propios anhelos, resolver sus propias cuestiones. Entonces no es un documento ni un formulario que uno copia y pega de internet, sino que es producto de una elaboración. Y yendo al objeto, a la diapositiva siguiente del objeto del protocolo, es entonces, decíamos, es darle mayor vigor, mayor fortaleza, mayor entusiasmo a la empresa familiar, que pueda tener su continuidad en el tiempo. Estamos diciendo que la empresa familiar no se trata simplemente de pasar un negocio a la siguiente generación, sino de pasar un legado. Esto es una visión, una motivación, algo con lo cual sentirse parte. Fíjate, Luciana, que muchas empresas familiares tienen el nombre de la familia. Café Cabrales, por ejemplo, Café Martínez. Quiere decir que la empresa, la familia se siente tan orgullosa de su apellido que quiere darlo a conocer a través de su empresa y quiere que eso se mantenga a través del tiempo. En ese sentido hablamos de legado. No es un negocio simplemente el que están pasando, sino que están pasando que es mucho más importante que un negocio. Y otro de los objetos del protocolo es que haya un funcionamiento adecuado, ordenado, prolijo, donde en la empresa se traten de trabajar los temas de la empresa y en la familia se traten de trabajar los temas que son propios de la familia. Si bien es inevitable hablar el domingo en el asado de temas de la empresa, el tema es que además de hablar de temas de familia, además del tema de la empresa, el ideal es que cada vez se hable menos de la empresa en casa y se hable más de los temas de la casa, y que en la empresa se hable cada vez menos de los temas de la familia y cada vez más de los temas de la empresa. Que haya un equilibrio en los intereses. Más familia en la familia y más empresa en la empresa. Adelante. Sí. ¿Por qué es importante el protocolo familiar? Te preguntarás vos o se preguntarán quienes estén escuchando esta charla en este momento. Porque anticipa los ciclos de vida que son naturales e inevitables en la empresa. Es decir, un día las empresas como las personas nacen, se desarrollan, envejecen y mueren, y así pasa también con las empresas. Nacen, se desarrollan, envejecen y mueren. Entonces, estos ciclos de vida que son inevitables, si uno los va previniendo, los va anticipando, lo va a hacer de buena manera. Si de golpe se encuentra con que se murió el sucesor, el fundador de un día para el otro, es un problema. En cambio, nosotros hablamos de preparar la transferencia generacional. Eso se puede hacer a lo largo de 3 o 4 años antes de que haya un retiro por parte del fundador. En ese sentido, entonces, hablamos de un valor preventivo. Estamos hablando del protocolo familiar, hablamos del tema del futuro, que no solamente van a cambiar el futuro, sino que de alguna manera están cambiando el presente. Y permite que algunos temas que son difíciles de hablar, porque a nadie le gusta hablar de cuando la persona no esté, pero es un tema inevitable y necesario, se puedan encarar, digamos, ¿no? O qué va a pasar el día que uno de los socios de la empresa no quiera estar más en la empresa o quisiera vender su parte. No son temas fáciles ni para conversar todos los días, pero son temas que es necesario encarar si uno quiere que la empresa siga sana y en buenos términos. Reduce los riesgos de conflictos severos. Esto quiere decir que toda situación que se va anticipando mediante una conversación significativa es más probable resolverla de buena manera que de mala manera. Y permite planificar y anticipar el proceso de sucesión o de transferencia generacional de manera más saludable para todos, como veíamos recién. Existen 2 tipos de conversaciones en las empresas familiares. Uno que son las conversaciones operativas, las más cotidianas. ¿Pagaste la factura tal parte? ¿Hiciste la presentación que hacíamos que hacer para tal licitación? ¿Preparás la reunión que tenemos mañana, por favor? Por un lado son conversaciones operativas, del quehacer cotidiano. Y hay otras conversaciones con las que tiene que ver el protocolo familiar, que son las conversaciones más importantes, las conversaciones sobre la estrategia de la empresa. Y entonces esas conversaciones tienen que ver con el protocolo familiar. ¿Estamos ahí? Profesionalizar la gestión de la empresa, se adapta a las necesidades de la empresa como veíamos antes, y permite escuchar a todos los que tengan algo para decir. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice Stephen Covey, un autor muy importante norteamericano, que dice,
Sin participación no hay compromiso. Si nosotros no invitamos a los miembros de la familia, aunque no participen de la gestión cotidiana, pero son parte de la familia, que digan algo sobre la empresa, a lo mejor ellos el día de mañana van a boicotear a la empresa cuando tengan que tomar alguna decisión. En cambio, si se los invita, se está propiciando que haya una cultura del encuentro, un lugar donde puedan ser intercambiados los puntos de vista en forma saludable para que todos miremos al futuro desde el mismo lugar y propiciando el mismo resultado. Entonces se trata de dejar atrás la informalidad mediante el protocolo familiar. Se trata de dejar atrás la cultura del silencio, esa cultura del silencio que tanto daño hace a las empresas familiares, donde no se pueden charlar los temas en el tiempo que es necesario tratarlos. Y por otra parte, en la diapositiva siguiente, que habla del paso a paso, lo primero, cronológicamente, lo primero que hay que hacer, te preguntarás vos, Luciano, se preguntará alguno de los que están viendo este video, ¿cuándo es necesario iniciar el protocolo? Lo primero es tomar la decisión, decir, ahora es el momento. Tomamos la decisión porque nos hemos dado cuenta que tenemos algunas situaciones del futuro que tenemos que anticipar, entonces, bueno, lo primero es tomar la decisión, la voluntad de la familia de estar atrás de este proceso. Lo segundo es elegir un profesional que sea independiente de la familia, no sea el contador de la familia o el abogado de la familia, sino que es una persona que sea independiente, que le permita tomar distancia y poder hacer esas preguntas que la familia posiblemente no se haya hecho esas preguntas a su debido tiempo. Nosotros elaboramos 70 preguntas a través de las cuales la familia puede repensarse a sí misma, reinventarse, soñar cómo va a ser ese legado para transmitir a la siguiente generación. Y lo primero que se hace un diagnóstico acorde a la empresa familiar, un diagnóstico que es objetivo. Luego se elabora un borrador en la medida que se van trabajando esas 70 preguntas, y luego se hace un documento final. Y luego un elemento muy importante es que haya una revisión continua, es decir, después supongamos que el protocolo se termina hoy, en agosto de 2020, de acá a un año y pico, sería conveniente revisar cómo nos fue con ese protocolo, a octubre del 2021. ¿Para qué? Para ver si realmente es efectivo. Puede haber habido algún nacimiento, algún divorcio, alguna situación donde haya ido algún socio. No son situaciones que uno desea, pero son situaciones inevitables en las familias y en las empresas, y ello requiere entonces revisar el protocolo. Seguimos. ¿Por qué puede fracasar? Se preguntará alguno de los que está viendo este video, un protocolo familiar. Por diversas razones. Por lo que decíamos antes, que decía Covey, sin participación no hay compromiso. Ese puede ser una razón porque alguien puede boicotear y es una persona importante de la familia que puede boicotear el proceso. Porque no se valoran los aspectos emocionales. En el protocolo familiar es importante, no solamente el tema de los aspectos legales o societarios, sino que son muy importantes los aspectos emocionales, los aspectos de relación entre las partes y cómo las partes manejan esas emociones. Las empresas familiares no solamente se gestionan, sino que se sienten. Y ustedes los ven simplemente, seguramente, en alguna empresa familiar que conocen de cerca, ¿verdad? Hay muchas situaciones emocionales que son causa, a veces, de conflictos, y ojalá que sea causa para generar entusiasmo para poder trabajar en la empresa y dar lo mejor de uno. Cuando se elabora rápidamente, esto es, quiero un protocolo familiar, pero ya en 2 o 3 meses, esto no funciona así. El protocolo familiar requiere ser trabajado y esto lleva de 6 a 8 o 10 meses de trabajo. A razón de una reunión mensual de toda una mañana, por ejemplo, o una reunión cada 15 días. Puede fracasar el protocolo cuando no se quiere asumir el trabajo del mismo. Es un trabajo, no es una solución mágica o llame-ya, no es el antídoto perfecto para resolver todos los problemas. El protocolo familiar permite, si ustedes me permiten, podemos ver el protocolo familiar relacionándolo con las conversaciones estratégicas como la parte inferior de un iceberg. Vieron que el iceberg tiene una parte visible que es la que está fuera del agua, que es el 10 o el 20% de lo que se ve. Esas son las conversaciones operativas. Las conversaciones más estratégicas, más importantes,
son las que están debajo de la superficie del agua, y a esas conversaciones, lo que está debajo del iceberg, llamamos conversaciones importantes, que requieren un trabajo importante, un esfuerzo. Estamos en una situación de incomodidad muchas veces, son conversaciones que no son las que tenemos todos los días, y eso entonces requiere esfuerzo y trabajo y disciplina. Adelante. Entonces, ¿por qué es importante acudir a un profesional externo? Porque el profesional externo facilita un diálogo más profundo, facilita poder hacernos esas 70 preguntas que yo mencionaba hace un ratito, y permiten ver los intereses comunes que subyacen a las posiciones diferentes de los miembros. Es probable que todos los miembros quieran mucho a la empresa, a la familia, y quieran lo mismo para la empresa, pero eso requiere ser conversado, no se puede adivinar. Y eso requiere sentarse en la mesa y ponerse de acuerdo en estos temas. Y es importante, como decíamos hace un ratito, anticipar decisiones y escenarios. ¿Qué va a pasar el día que la primera generación ya no esté más en la empresa? ¿Cómo vamos a sobrellevar esa carga económica del fundador una vez que el fundador ya no quiera participar más del día a día? Por ejemplo, es un escenario. ¿Qué va a pasar el día que uno de los socios quiera vender su parte? Un escenario que es probable que ocurra. ¿Cómo vamos a ayudar a parte de la familia si tiene una discapacidad un miembro de la familia? Anticipar una decisión y un escenario. Todas esas preguntas son preguntas atinadas que requieren sentarse y poder conversarlas en forma adecuada. Algo que podría pensar alguien que está viendo el video, bueno, esto es muy interesante, René, pero esto es para las grandes empresas. No, esto es para una empresa que puede tener un comercio, un negocio de la familia. También puede ser muy útil el protocolo familiar. Adelante. Entonces estamos llegando al final de la presentación y estamos viendo entonces los beneficios del protocolo. Permite conversar los temas significativos, esos temas que no son temas cotidianos, esos temas que a veces nos cuesta hablar. Si nos cuesta hablar a veces en la familia algunos temas, entre padres e hijos, entre cónyuges, entre parejas, entre hermanos, cuánto más importante será poder encarar esas conversaciones en las empresas familiares, donde se mezcla el factor emocional de la familia con el factor contractual de la empresa, digamos así. Entonces es importante no postergar inútilmente estas conversaciones y no resolverlas una vez que las cosas se dieron como se dieron, sino tratar de anticiparse para cuando las cosas se den estar preparados. Para terminar, me gustaría terminar con una frase que a mí me gusta mucho, que dice: la empresa no la heredaste de tus padres o abuelos, la empresa te la prestaron tus hijos o nietos. Gracias, Luciana, por la invitación. Espero que haya sido de provecho y que sea de provecho para quienes puedan estar escuchando esta charla. No, muchas gracias a vos, la verdad que muy interesante. Y bueno, un par de preguntas que me quedan de la misma. Alguna que otra me la respondiste al andar, así que está bueno que fue toda seguida y después vienen las preguntas. Sé que vos mencionás que el protocolo familiar no es que dura 3 meses o se hace una vez y ya está, sino que hay que revisarlo varias veces, ¿no? Lo cual me parece perfecto porque, como vos bien indicás, hay cambios a lo largo de la vida de la empresa, es como la vida de una persona. ¿En qué momento te parece que vale la pena empezarlo? O sea, por ejemplo, si yo ahora decido armar una empresa familiar, ¿vale la pena que entre las tareas que tenemos de inicio, digamos, bueno, no nos olvidemos que está el protocolo familiar y es importante? ¿O es como decir, bueno, esperemos a que la empresa camine y cuando ya tenga, no sé, 5 años, tenga un tiempo, tengamos un capital formado, una clientela formada, ahí vemos el tema. ¿Qué opinas? Sí, este segundo escenario es el más conveniente para iniciar el protocolo familiar. Una vez que la segunda generación tiene 30, 35 años y se va incorporando a la empresa del fundador, ahí es un momento propicio para iniciar el protocolo familiar. Y además otro elemento importante es que el protocolo hay que iniciarlo cuando la situación hay cierta calma, hay cierto bienestar, no cuando hay un conflicto o hay un problema que resolver. En ese caso hay que resolver la situación, el problema o el conflicto. Pero insisto, más o menos cuando la segunda generación está entre los 25 y 35 años y ya se ha incorporado de alguna manera
ya está en estado de madurez la empresa, ahí es un momento indicado para iniciar el protocolo familiar. Y requiere, como decías vos, o como decíamos antes, una renovación, periódicamente hay que renovar, una renovación, una actualización, digamos, ¿no? Una vez cada año, año y medio, sería conveniente revisar el protocolo. Bárbaro, perfecto. Te hago otra pregunta relacionada con esto. Vos decís una vez cada año, año y medio. A veces pasa que viste que uno hay años que no tiene grandes cambios. A lo ¿Conviene mejor ese año, y a lo mejor en ese año hacerlo no. igual? ¿Y qué pasa si de pronto en un año tenemos un montón de cambios? No sé, de pronto se viene la posibilidad de tener una inversión de alguien externo a la empresa, hay algún divorcio, o hay algún motivo que genera ruido, o sea, se vuelve a tratar, o sea, ¿cómo es el trato con la persona que hace el protocolo familiar? Lo hace y se le va consultando. Mirá, tuvimos este suceso, ¿te parece importante que ahora hagamos una modificación? ¿O no, cómo se lleva esa parte, el posterior? Buena pregunta. Se supone que el protocolo familiar tiene que haber encarado de alguna manera esos temas, o sea, que se transformen de imprevistos en previstos. Pero si no lo hubieran encarado, a lo mejor es momento para llamar al profesional externo, pero aunque lo hubieran encarado y se producen algunas situaciones de cambios importantes, a lo mejor es un buen momento entonces para renovar el protocolo familiar y volver a consultar a la persona para que les pueda asesorar a la empresa, acompañar a la empresa, digamos. Y la otra pregunta que me queda, yo también tenía la idea, vi que vos lo aclaraste en las diapositivas, pero yo tenía esa idea, ¿no? Que digo, bueno, el protocolo familiar debe ser cuando una empresa es grande, ¿no? O sea, de hecho en ejemplos vos nombraste Cabrales, bueno, entonces uno dice, ¿qué tamaño considero para decir, sí o sí considero que pasa una generación, ¿no? Pero a veces por más de que pasa una generación, pasan dos, pasan tres, uno dice, la verdad que tenemos algunos empleados, pero no sé si nos podemos llamar que somos una empresa grande. ¿Qué tamaño considerás que? Sé que dijiste en empresas chicas también puede ser cuando uno tiene un negocio, pero como para bajarlo bien a la tierra, para el que lo mira y por ahí estaba en duda de si le conviene o no hacer un protocolo familiar, diga, no, pará, nosotros somos pocos, pero vale la pena que lo hagamos, estamos en esta situación. ¿Qué tamaño recomendás en cuanto a cantidad de personas o facturación? O cómo me dirías vos, mirá, si ustedes hagan un protocolo familiar, realmente les va a ser fundamental. Cuando la empresa ya empieza a tomar cierta envergadura, cuando no es una empresa de 5 o 10 empleados o tiene 25 o 30 empleados, entonces ya es momento de hacer un protocolo familiar cuando ya esté incorporada la segunda generación, como decíamos antes, ¿no? Si solamente está la primera generación involucrada, no vale la pena. Tiene que haber una incorporación de la siguiente generación. Está bien, bueno, bárbaro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se arma una empresa y ya la empresa, no es un caso que sucede mucho, pero a veces yo lo he escuchado en lo que hago, que ya arrancan y hay varias generaciones compartiendo cosas, ¿no? De pronto dicen, bueno, mi tío y mi primo van a armar la parte comercial, mi papá va a armar la parte financiera, yo voy a estar encargado del community manager. ¿También es un momento o porque todavía no tienen empleados? Porque, a ver, puede surgir que haya temas familiares, lo veo yo desde el momento de que decimos, bueno, ya hay varios miembros de la familia y hasta hay generaciones, pero por ahí al ser nuevos, digamos, no tienen todavía una facturación, digamos, como para decir, bueno, lo hacemos. O sea, ¿qué recomendarías en ese caso? ¿Poner algunas pautas de convivencia y que ponerle que al crecer un poquito, porque ya digamos que hay un paso de dos generaciones, hagan un protocolo familiar o que sigan su curso y esperen a que aparezca una tercera generación en escena para hacerlo? No, yo no esperaría una tercera generación, pero tampoco estaría urgido para hacerlo en forma inmediata. Esperaría que la bola empiece a circular un poco más, digamos, ¿no? Que la rueda, perdón, que la rueda, no sé si, que la rueda empiece a girar un poco más
hasta el momento donde la facturación empiece a crecer, las relaciones empiecen a generar entre los miembros de la familia. Esperaría un poquito, no lo haría en forma inmediata, pero siempre lo tendría presente en el horizonte, digamos, ¿no? De decir, bueno, nosotros necesitamos en algún momento ser acompañados y alguien nos puede acompañar y esto puede ser una buena herramienta. Repito, no es una solución mágica el protocolo familiar, no hay que creer. El protocolo familiar se trabaja junto con los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno son los órganos que permiten a la familia, a la empresa y la propiedad estar de alguna manera trabajando en forma ordenada, con cierto orden, cierta organización. Eso es lo más positivo. Si los órganos de gobierno están funcionando relativamente bien, pero no es un antídoto ni es la panacea para todos los problemas que tienen las empresas familiares. Requiere trabajo, es un esfuerzo, y se puede hacer, y en muchas empresas realmente les va bien a partir de poder aplicar lo que sugieren, lo que va. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que gracias por la información súper interesante del tema que como vos bien decís, hay un montón de empresas familiares y creo que una de las cosas más lindas que hay es poder armar una empresa familiar, pero también tiene aparejadas sus cosas, ¿no? Como saber llevar la familia y no estar hablando en el asado del domingo todo el tiempo de los negocios, que pasa más de una vez. Así que bueno, te agradecemos mucho, René, por tu participación y bueno, seguimos en contacto, ya saben, toda persona que quiera contactarse con nuestro expositor o tenga preguntas, se la haremos llegar. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en otro encuentro de Creidear Online.